Buenas tardes, licenciado Kelvin Alberto. Mi nombre es Roberto Carlos Juárez Chávez y hablaré sobre las medidas cautelares en el proceso penal salvadoreño. En el proceso penal vigente encontramos como novedad las medidas cautelares, las cuales en un principio podemos decir que su fin es garantizar el desarrollo del proceso penal, de manera que la sentencia pueda ser ejecutoria sin obstáculos ni irregularidades. Este tipo de medidas son variadas y por tanto afectan o pueden afectar diferentes derechos a aquel al que se le implica, pues se le puede limitar desde su libertad ambulatoria hasta los bienes que se posee. Estas limitaciones muchas veces resultan en la práctica como abusos por parte de los aplicadores de la justicia, pues al detener a una persona limitando su libertad ambulatoria, con el pretexto que éste evada el proceso penal y la cons consecuente sanción del mismo. Sin embargo, el costo de logro el desarrollo del proceso penal sin interferencias de ningún tipo por parte del imputado es jurídicamente inaceptable. Las medidas cautelares son aquellas resoluciones emanadas por el órgano judicial que pueden adoptarse contra el presunto responsable de la acción delictuosa como consecuencia, de un lado, del surgimiento de su calidad de imputado y de otro, de su ocultación personal o patrimonial en el curso de un procedimiento penal, por lo que se limita provisionalmente la libertad o libre disposición de sus bienes con el fin de garantizar los efectos penales y civiles de la sentencia. También pueden ser definidas como aquellas diligencias procesales ordenadas por el juez competente con carácter provisional que incidiendo en la libertad del patrimonio de los imputados, van destinadas a asegurar la presencia en el acto del juicio de los presuntos responsables y, en su caso, la ejecución de la sentencia. Tipos de medidas cautelares. Las medidas cautelares iniciaron como una figura propia del derecho civil. Así pues, a manera de los ejemplos, tenemos que en Roma se manejaba la figura del embargo para solventar el pago que correspondía al acreedor, de tal manera que se sustraía una posesión del deudor que servía como pago de la deuda. Realmente no era una medida preventiva, pues consideramos era más bien un castigo hacia el deudor. La legislación salvadoreña ha entendido que únicamente es posible el propósito legal, es decir, el desarrollo integral del proceso sin irregularidades mientras el imputado se encuentre privado de su libertad ambulatoria, con el propósito de que no interfiera en el desarrollo del proceso ni evada la sentencia. Es en ese sentido que, siendo las medidas cautelares el instrumento por medio del cual se limita provisionalmente la libertad y además la libre disposición de los bienes para garantizar los efectos penales o civiles que provengan de una resolución judicial de carácter definitiva. Estas fueron catalogadas y divididas en dos grupos, con los cuales se permitiese y exigiere a su vez esta separación posibilitaba diferenciarlas y de esta manera aplicarlas según el caso lo exigiera de esta manera: personales y reales. Las personales pueden tener distintos efectos según que sean previstas de libertad o simplemente limitativas de ellas. Las reales, por su parte, pueden afectar los bienes de la persona a quien se le atribuye un delito de manera total o en su disponibilidad transitoria. Medidas cautelares personales. Las medidas cautelares personales son instrumentos utilizados por el juzgador para asegurar la comparecencia del imputado en todas las etapas del proceso, así también para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Este tipo de
medidas cautelares son consideradas coactivas ya que pueden ejecutarse mediante la fuerza, que afectan o limitan los derechos que se encuentran garantizados constitucionalmente. Dichas medidas deben ser aplicadas de manera excepcional y reguladas categóricamente para evitar una mala aplicación y no atentar así con el artículo 12 de la Constitución, que consagra el principio de inocencia de toda persona. Este principio, que es acordonante con el artículo 10 del Código Procesal Penal, en el cual se establece que la aplicación de las medidas cautelares es de carácter excepcional, debido a que el derecho que se restringe es la libertad del imputado. Por lo tanto, deberá ser proporcionada sin exceder el tiempo señalado para la pena prevista. No obstante, en la práctica actual de nuestro país, las medidas cautelares han dejado de ser excepcionales y se han convertido en una regla del proceso penal, puesto que su aplicación es de carácter obligatorio y siempre aparecen en el inicio de una investigación. Para lograr una mejor comprensión de las medidas cautelares, en razón de su aplicación, se debe analizar su aplicación de acuerdo al tipo de acción penal. 3 son las formas de acción penal que nuestra legislación penal permite y se encuentran establecidas en los artículos 17, 27 y 28 y siguientes del Código Procesal Penal, siendo esta acción pública prevista a instancia particular y acción privada. Muchas gracias, licenciado. Esta es mi participación y muchas gracias por su atención prestada.